Oh Dios y Padre, queremos encomendar a nuestros niños. Te pedimos que tú hables de nuevo en esta hora. Pedimos que tú guíes la clase de los niños y también el tiempo que estaremos estudiando tu palabra aquí los adultos. Nuevamente nos encomendamos a ti. Renueva nuestras fuerzas, nuestro ánimo y concédenos concentración, concédenos aprovechar esta hora al abrir tu palabra. Te lo pedimos por medio del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿En dónde está trabajando Elías? ¿En el reino del norte o el reino del sur? En el norte, en el reino del norte. A pesar de la infidelidad del pueblo, él trabaja allí. Me hizo pensar mucho el hermano Elías con la meditación de un momento de depresión que pasó Elías y el tierno cuidado del Señor. Vino muy bien este estudio, me parece a mí, porque a veces nos desanimamos, sobre todo cuando vemos una persona tan enérgica, vigorosa, triunfante, victoriosa, potente como Elías, y pensamos, ¿y yo qué? La palabra de Dios tiene una característica maravillosa. No esconde las debilidades de los siervos de Dios. Por eso es tan cercana a nosotros la palabra de Dios. Nos pinta tal cuales somos. Y ese tiempo de humillación de Elías le llevó a reconocer lo que no veía. Elías estaba en la presencia del Señor, vivía cerca de Él, oraba fervientemente, pero a veces quitaba los ojos del Señor. Y una cosa que aún en sus momentos más fuertes probablemente sintió fue ese orgullo espiritual del que nuestro hermano nos ha hablado. Yo soy el único. Ni para qué comparamos a otros creyentes conmigo. Ya se sabe. El Señor tiene que mostrarle que no había solo un Abdías, no solo tenía que mostrarle que había hijos de los profetas, siervos de los profetas, que también eran tal vez un grupo de creyentes que se reunían para estudiar la palabra. No sabemos exactamente de qué se trata, pero sí conocían la voluntad de Dios, caminaban en comunión con el Señor. Entonces, había 7,000. Pero ahora el Señor tiene que mostrarle a Elías no solo eso, no solo que él no era el único, y eso tuvo que reconocerlo, sino también que sus planes seguían adelante. En los primeros versículos antes del que aparece aquí, el 19:16, ¿o no? No, el 19:16, sí. Gracias, hermano. Dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará,
y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Es decir, el Señor tenía un plan completo. Y Elías, aunque no iba a participar, él no era uno de los personajes que iba a juzgar entre esos que había ahí. Tenía un lugar en la preparación de esas personas. Pero el plan del Señor seguía adelante. Y eso es muy alentador. El Señor no depende de un siervo. Y en un siervo no podemos poner nuestros ojos porque puede pasar lo de Elías. Y si a un siervo le pasa lo que le pasó a Elías, es muy posible que mi decepción sea tan grande que él abandone a ese siervo en su tiempo de depresión. Pero es un ser humano. Es alguien por quien Cristo murió. ¿Debería yo, ahora que estoy más fuerte que él, orar? Por lo menos orar por él y ver si puedo ofrecerle una comida, como hizo el ángel, y mostrando con esta comida, con esta atención, el tierno cuidado del Señor con sus siervos. El Señor sigue con su plan. Elías todavía no debe ir al cielo. Elías va a ir al cielo cuando el Señor haya determinado, y tiene todo un camino para él antes de que llegue a la gloria. Y una cosa sería bueno pensar como una consecuencia de lo que hemos oído del desánimo de Elías. Si cualquiera de nosotros se ha sentido desanimado al ver a Elías tan potente y piensa, pero es que conmigo ya no hay caso, como que no hay esperanza. Sí. El solo hecho de que el Señor te haya traído esta tarde aquí, que hayamos podido escuchar su palabra con un siervo desanimado como tú estás, hace ver que el Señor cuida de tu vida. Y no solamente alguno de nosotros estará desanimado por esa razón, eso nos pasa muchas veces, sobre todo como en el caso de Elías, que no vemos fruto. El pueblo confesó allí en el monte, sí, el Señor es Dios, al Señor seguimos. Pero la historia posterior muestra que eso fue un momento de entusiasmo. Fue un avivamiento de aquellos que duraron poco. La verdad es que siguió la idolatría en Israel. Y Elías se da cuenta de eso. Pero lo que mantiene a alguien que quiere servir al Señor en pie no es el fruto. Si fuera el fruto, no habría siervos de Dios. En todo servicio hay cosas difíciles, hay hermanos difíciles, hay personas difíciles de afuera, hay niños difíciles, hay jóvenes difíciles. Y a veces trabajamos y nada de fruto. El ánimo de una persona para servir al Señor no está en el fruto, está en el Señor. Y si en un momento el Señor da grandes números, grandes éxitos, cuidado, a lo mejor necesitas ir a Oreb y sentir tu indignidad y volver refrescado y sobre todo rebajado, humillado y volver para el servicio. Eso es el camino que siguió Elías.
Pero sí, el plan del Señor sigue adelante. Por eso me encantó el versículo de 2 Timoteo 2:2, que el hermano citó. Es fácil de memorizar. 2:2:2. 2 Timoteo 2:2. El apóstol Pablo también en el final de sus días le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones. Y esa es una cosa importante cuando una persona quiere servir al Señor con la escuela dominical, con la reunión de jóvenes o en otro servicio, en una asamblea, teniendo responsabilidad en una asamblea. Es importante siempre echar ojo a Timoteos, a Eliseos. Y como decía el hermano Elías, el Señor está obrando. Fíjate dónde está el Señor obrando. Y mira y ayuda, haz tu parte. Es un principio bíblico preparar a personas más jóvenes, a quienes puedas ayudar con la experiencia que el Señor te ha dado para que continúen la obra. Ya sé, el Señor la seguirá de todas maneras. Los planes que Él tenía y que le reveló aquí a Elías, Él los realizó. Pero sí es su manera de actuar que nosotros pasemos lo que sabemos, la experiencia que el Señor nos ha dado, todas estas lecciones que hemos aprendido de Él, a otros, a la generación más joven. Eso también lo tuvo que aprender Elías y tuvo que buscar un sucesor, pero no cualquier sucesor. No lo escogía él, es Eliseo, le dijo el Señor. Entonces, Elías tiene que entregarle el grueso de su ministerio a Eliseo. Él sí va a pasar a la gloria como pidió en Horeb, pero no ya. Hay un camino para recorrer. Y entonces sí, partiendo él de allí, ¿dónde estaba? En Horeb, ¿no? Pues partiendo de allí, subió al norte, estaba muy al sur, subió al norte. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primero Reyes 19:20 ahora. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El llamamiento de Eliseo. Eliseo recibe el manto de Elías. Ese manto servirá a Elías para abrir el Jordán. Más adelante ya lo veremos. Era una identificación de su servicio. Y esto es lo que le pone encima a Eliseo. Eliseo estaba en su trabajo. Era un campesino, una persona que araba el campo. Pero a él lo había escogido el Señor, y Elías, ya reanimado, ya depresión atrás, escucha las palabras del Señor y sigue y obedece lo que Él le dice. Entonces,
Eliseo ya sabía lo que tenía que hacer. Pero con Eliseo hay algo curioso. Aparte de Abdías, que aunque no era fiel al Señor, era un creyente y probablemente no se había inclinado delante de Baal, ni tampoco había besado la imagen de Baal, era un creyente. Otro muy decidido, y este sí de la talla de Elías, era Eliseo. Estaba decidido a seguir al Señor y se le ve en su obediencia rápida, su obediencia inmediata. Elías le llama y Eliseo pide solo un pequeño tiempo, pero la decisión ya la ha tomado. Le importaba mucho su familia, es razonable, pero la decisión ya él la había tomado. Entonces lo que hizo fue, con los instrumentos de su trabajo, con eso hizo una comida de despedida. Su ministerio, el trabajo que él iba a hacer para el Señor, lo quiere hacer en público, que todos sepan a qué se va a dedicar él ahora. Entonces, lo que era la fuente de ganancia para su vida, lo que le daba seguridad en esta tierra, eso él lo pone en el altar del sacrificio para el Señor. Y renuncia a toda la seguridad que da este mundo y entonces se dedica al servicio al Señor. Hermoso principio de ministerio, ¿verdad? Una decisión de fe. Dichosos los creyentes, hermanos y hermanas, que podemos iniciar un ministerio porque el Señor nos ha dicho que lo hagamos y en fe, sin ver recursos, sin ver todas las capacidades, sin ver todo el camino, pero el Señor me llamó. Aquí estoy, Señor. Y esto es lo que vemos en Eliseo. Eliseo tiene otras virtudes. Quizás le vemos menos debilidades que a Elías. Debió ser un hombre débil también. Pero tiene varias virtudes Eliseo que son interesantes y son dignas de imitar. Eliseo, por ejemplo, sacrifica su ocupación habitual, el arado, y hace una entrega pública se entrega delante de otros son testigos de que él se entrega al Señor. Algo como hizo Leví o Mateo, también hizo lo mismo, siguió al Señor, pero reunió en su casa a sus compañeros de trabajo, sus colegas, e invitó al Señor allí. Muy claro. ¿Qué va a hacer Mateo ahora? Mateo, sí, el que se sentaba allí, el que recogía mucho dinero, el que recogía más de la cuenta, ese. ¿Qué le pasó? No, pues que se entregó ahora al servicio al Señor. Es más, nos ha invitado y ha invitado también a su Señor. Y allí podremos verle. Algo parecido. Mateo llegó a ser un apóstol del Señor, siendo una persona, un funcionario de Hacienda, que generalmente tienen algunas paguitas extras. Pues todo esto lo sacrificó y Señor, aquí estoy. Esto hizo Eliseo. Un buen ejemplo para nosotros. Y no solo habló, esto también es encantador de Eliseo, no solo habló, sino que hizo. Y cuando renunció a todo, hizo la fiesta de despedida de su antigua vida, entonces ahora sirve a Elías.
entre los hermanos jóvenes y los hermanos de más edad, generalmente hay una tensión. Hay tensión, porque el joven tiene unas ideas un poco más abiertas, el joven tiene más energía, conoce más el medio social que el anciano, el de más edad. El de más edad generalmente ya se ha hecho como una burbuja social y entonces ahí se siente cómodo y generalmente no quiere salir de ahí. En cambio, el joven tiene que ir a estudiar o tiene que ir a trabajar, entonces tiene otra visión de las cosas. Eso es natural y ha sido así toda la vida. Y siempre ha habido tensión entre la tercera edad se dice en Colombia, quiere decir las personas de allí de los 50 en adelante, 55, y los más jóvenes. Yo creo que este era el caso entre Eliseo y Elías. ¿Y cuál fue la actitud de Eliseo? Hermano Elías, ¿tú sabes con quién estás tratando? Soy una persona joven, una persona con ideas, una persona con nuevos ánimos. Seguramente que así fuiste tú de joven, pero pues ahora eres diferente. Yo te veo diferente. Menos pelo, menos fuerza, más problemas de salud. Esa fue la actitud de Eliseo. Servía al hermano mayor, al hermano de más edad. Servía, escuchaba, seguía. Así que si entre los jóvenes que hay aquí hay quienes desean aprender lo que es servir al Señor de hermanos más maduros, sirvan, escuchen, pregunten. El Señor Jesús, aunque era quien era, cuando fue al templo a los 12 años, no fue a enseñar. Él empezó a enseñar a los 30 años, tarde, tarde. ¿Cuánto hubiera podido enseñar el Señor, digamos desde los 20? 10 años perdidos. Guardó su lugar y cuando fue al templo de 12 años, aunque podía enseñarles a los doctores de la ley que había allí, les preguntaba, les escuchaba. Luego ellos también le hacían preguntas y entonces cuando escuchaban las respuestas de Jesús, así niño, estaban maravillados de sus respuestas, pero no de sus enseñanzas. Todavía no era el momento. Nos corresponde, como jóvenes, yo me cuento entre ellos, saber escuchar y servir a los hermanos mayores. Una cosa que ayudará en la tensión generacional en una iglesia, en una asamblea, es esto, una actitud de servicio, como de pensar en el otro. Tanto el hermano mayor debe pensar en el joven y en su desarrollo, como el joven debe pensar en el hermano mayor. Pues esto también lo aprendemos de Eliseo. Sigamos. Vamos al capítulo 2 de Segundo Reyes. Vamos a ir al siguiente libro porque después el tema de Elías se acaba. Ya no es más el protagonista en los últimos capítulos del primer libro de Reyes. El Señor ha querido ahora alzar a Elías. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Callad. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron ambos juntos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Finaliza la carrera terrenal de Elías. Luego empezará la de Eliseo, pero ese es el tema de mañana. Todos invitados. Tenemos que quedarnos con el suspenso. Ahora sí llegó el momento en que el Señor quería llevar a Elías en un torbellino al cielo, dice el versículo 1. Ahora sí. Ahora es el momento del Señor, como pasó con la hermana Mary en Medellín, Colombia. Hoy era el día de la partida de ella a la gloria. Pero sí, hay todo un camino que recorre Elías. Y Eliseo sigue ahí detrás fielmente y no se quiere separar de Elías. Hermoso ejemplo de un hermano que busca el crecimiento y que se aferra a la posibilidad que tiene de crecimiento, de ver las experiencias que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho en la vida de un hermano de más edad. Y él se aferra, sigue ahí. Por más de que le dicen cosas en el camino, por más de que Elías parece que no lo quisiera llevar. Probablemente sí. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor le había mostrado a Elías que Eliseo sería un profeta en su lugar. Y para eso pues necesitaba que aprendiera cosas. Yo creo que Elías sí quería que fuera con él, pero quería probarle.
Pues Dios quiere levantar a Elías en un torbellino al cielo sin morir. Y le señala una ruta. El Señor Jesús también, Dios quería que el Señor Jesús fuera al cielo, no en un torbellino con caballos, un carro de fuego con caballos de fuego, no, en una nube. Pero el Señor Jesús también siguió un camino en esta tierra para pasar de este mundo al Padre. Ese camino del Señor pasó por varias etapas, como pasó aquí con Elías. Entonces Elías es una figura del Señor Jesús en esto, y yo creo que podemos aprender varias cosas siguiendo a Elías en este camino. Bueno, la nota de allí también tampoco es de ignorar. Los creyentes también seremos trasladados al cielo. En breve, en cualquier momento, los que somos del Señor Jesús, le hemos entregado nuestra vida a Él, Él ha perdonado nuestros pecados, estamos esperando que a cualquier momento el Señor venga y nos sacará de este mundo. Pero mientras tanto hay un camino que recorrer para cada uno de nosotros. El Señor envía a Elías a Betel, a Jericó y al Jordán. Estaba en Gilgal, viene de Gilgal, es la primera ciudad que se menciona en el versículo 1, pero tiene que pasar por Betel, por Jericó y por el Jordán. El Señor Jesús también tenía un camino que recorrer. Elías dice: Jehová me ha enviado. Dice en el versículo 2, dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Luego, cuando menciona Jericó, lo mismo, me ha enviado. Y luego me ha enviado al Jordán. Elías fue un enviado. Y eso es lo que vemos repetidamente en el Evangelio de Juan acerca del Señor Jesucristo. El que me envió, aquel que me envió. Es necesario que... Estaba citando de memoria Juan 4, pero se me perdió. Juan 4, versículo 34, a los discípulos, después de ver a la samaritana, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad, ¿de qué? ¿De quién? Del que me envió, y que acabe su obra. Enviado por Dios. El Señor Jesús fue un enviado de Dios hacia nosotros. Y en esto Elías se le parece. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí, el profeta Elías estaba con Eliseo en Gilgal. Gilgal significa echar a rodar. Es el lugar donde el pueblo de Israel se circuncidó, y al echar ese trozo de carne lejos, estaban echando lejos de sí el oprobio de Egipto, la vida carnal de Egipto, las experiencias de Egipto, eso lejos. Eso ocurre para un creyente cuando recibe a Cristo. Él es circuncidado con la circuncisión de Cristo. Y la figura visible más cercana a la circuncisión, aunque no es lo mismo, es el bautismo. Pues Elías está en Gilgal junto con Eliseo. Ellos forman parte del pueblo de Dios. Y parten de allí, de un lugar muy significativo para el pueblo de Israel.
pero que lamentablemente el pueblo en general no se había sujetado a esto. Y en realidad, después de estar en la tierra, empezaron a abrazar dioses como lo mismo que había en Egipto. Así que, aunque exteriormente habían echado de sí el oprobio de Egipto, lo habían vuelto a recoger. Pero no pasaba así con Elías y con Eliseo. Y quizás el Señor quiere que estén allí para recordar eso. Y que ellos, como representantes de ese remanente que el Señor tiene de fieles al Señor, de fieles a Él, pues para ellos sí tiene significación estar en Gilgal. Yo sí, diría Elías, yo sí, diría Eliseo, yo sí quiero que esa vieja vida desaparezca de mí y quiero seguir fiel al Señor. Pues no sé si fue por esto que Elías llevó a Gilgal a Eliseo, pero en todo caso es significativo que estuvieran allí. Y los creyentes también hemos recibido esa profesión, esa posición. Para nosotros delante de Dios estamos despojados de todo lo que nos marcó en el mundo antes de ser creyentes. La cuestión ahora es vivirlo. Esto era lo que el pueblo de Israel no hacía y lo que sí querían hacer Elías y Eliseo. El Señor Jesús lo expresó para nosotros en Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No puede ser más claro este lenguaje, ¿no? Cada creyente tiene una cruz. Toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Él también tuvo su cruz. En realidad era tu cruz, pero Él la cargó por ti. Pero después de tú entregarle la vida al Señor, quedas con una cruz. Un encuentro entre la voluntad de Dios y la voluntad tuya. Siempre chocan. Pero llevar esa cruz cada día y siguiendo al Señor te permite el desarrollo, el correcto crecimiento en la vida con el Señor. Esa cruz es necesaria, es la lucha que todos tenemos por seguir al Señor. Gilgal. ¿Nos pasas al siguiente lugar, Sebastián, por favor? A ver si llegamos antes de las 6. Betel es el siguiente lugar y Betel significa casa de Dios. Lamentablemente Israel lo hizo casa de ídolos. Y en Betel, el primer rey que hubo después de la división de los dos reinos, el primer rey que hubo, Jeroboam, puso un ídolo precisamente en Betel, en la casa de Dios, donde debió estar la casa de Dios. Se hizo casa de ídolos. Pero el Señor Jesús, aunque llegó después, Él amaba la casa de Dios. Amaba su Betel. Él siempre estaba en el templo. Las cosas que se veían en el templo. Pero el Señor Jesús amaba la casa de Dios. La casa de Dios actualmente es la iglesia. También el Señor la ama profundamente y el Señor quiere que la amemos.
En 1 Timoteo 3:15 habla de la iglesia como la casa de Dios. Vamos a mirarla. Primera Timoteo 3:15. ¿Podemos leerlo todos juntos? ¿Me ayudan, por favor? 1, 2, 3. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sí, es verdad que hay creyentes que no aman la casa de Dios. Tú ámala. Es lo que el Señor quiere, es el ejemplo que Él te dio. Israel no la amó, la hizo casa de ídolos. Tú no te preocupes por eso, tú ama la casa de Dios. Betel. Jericó, el siguiente paso, ciudad de maldición. Fue reconstruida en contra de la voluntad del Señor, leímos esta mañana. Ciudad de maldición. Esa ciudad de maldición la visitó Elías con Eliseo. Y lo más glorioso, el Señor de gloria la visitó. ¡Qué gracia! La ciudad que Dios había maldito. También nosotros estábamos bajo maldición. Está en Gálatas, no está el versículo allí, pero es muy conocido, pero lo podemos leer en Gálatas, un poco antes del 6. Ahora lo he perdido. Sí. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos redimió de la maldición de la ley. Estábamos bajo maldición por no haber cumplido los mandamientos de Dios. Pero el Señor tomó nuestro lugar de maldición. Y Jericó nos recuerda eso. Jericó pudo volver, o personas de Jericó pudieron volver a la vida, gracias a que el Señor fue a la cruz. Y nosotros también, aunque estábamos malditos por no cumplir los mandamientos de Dios, en Cristo somos libres de esa maldición. Sin embargo, nos conviene de vez en cuando pensar en Jericó. El Jordán era el límite de la tierra prometida. A partir del Jordán al occidente, la tierra prometida. Del Jordán hacia el oriente, otra cosa. Y la tierra prometida para el creyente no está aquí. Está en la gloria. ¿Y cuál es el límite entre la vida aquí y la vida en la gloria? La muerte. Ese es el límite. La muerte física da punto final a la vida aquí y principio de la vida en la casa de Dios, en la casa del Padre, allí arriba en la gloria. Entonces el Jordán representa la muerte. Efectivamente, en el Jordán se pararon Elías y Eliseo. Y
digamos, se abre el Jordán y los dos pasan. A partir de allí, Elías ya es llevado a la gloria. Pero entonces, todo este recorrido que hizo Elías era necesario para él, antes de ser recibido en la gloria, para recordar lo que esos lugares eran para Dios. Y luego, y también para pasar lo que él sabía de esos lugares a Eliseo. Después, Elías estaba preparado para ser promovido a la gloria. El Señor Jesús anduvo en esta tierra por Gilgal, que podíamos ver en Gilgal su bautismo. El Señor Jesús también pasó por Betel, la casa de Dios. El Señor Jesús también entró en Jericó, el lugar donde estaban las personas bajo maldición. Y el Señor Jesús pasó por la muerte, por el verdadero Jordán. Antes de salir de allí, de la muerte, resucitado al otro lado del Jordán y después de un tiempo llegar a la gloria. Así que Elías en todo esto nos representa al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, con su traslado a la gloria, el camino que recorrió aquí hasta la gloria, nos señaló el camino a nosotros. Hay cosas que tenemos que pasar por aquí, hay Jericós, hay Gilgals, hay Betel, está Betel, ya hemos hablado de que también nos toca a nosotros. Todo esto son experiencias que tenemos que vivir. Y en cierto momento, la muerte, como pasó con la hermana Mary hoy, pero puede ser que los creyentes que estamos aquí no pasemos por la muerte. Nuestra muerte ocurrió, pero en Cristo. Entonces ya estamos listos para ser promovidos a la gloria. Nuestro destino final es la gloria. Se lo debemos todo al Señor Jesús, pero nuestro destino final es la gloria. Y es lo que estamos esperando. Pensaba cuando el hermano Luis Carlos nos guió en la canción de la primera sesión de la tarde, ya vislumbro los albores, ya casi. Animémonos, hermanos, el tiempo de lucha, de llevar la cruz cada día, de tener las dificultades que tenemos aquí, pasará ya pronto. Mientras tanto, tú ocúpate de estar en el lugar que el Señor quiere para ti. En ese lugar estarás bien, feliz. Ese es el mejor lugar en el que se puede estar en la tierra. El centro de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Dios y Padre, aquí estamos delante de ti. Queremos agradecerte enormemente por habernos traído en este día. Quizás pensamos que nos trajo la motivación de ver a otros, de comer delicioso, de tener un tiempo en tu palabra, pero seguramente tú tenías un propósito con nosotros al traernos. Oh Dios y Padre,
ayúdanos en nuestro caminar en esta tierra. Ayúdanos a pensar en la venida del Señor constantemente. Ayúdanos a recordar que ese es nuestro verdadero destino. Ayúdanos a recorrer con obediencia como Elías y Eliseo los lugares que tú quieras. Y gracias, Padre, por habernos librado de la muerte que merecíamos. De tal manera que hemos muerto en Cristo y quizás pronto, antes de lo que pensamos, seremos arrebatados. Concédenos que en ese momento podamos estar esperando la venida del Señor. Encomendamos nuestros corazones a ti en el resto del día y también el día de mañana. Tráenos de nuevo con renovado esfuerzo de escucharte, de escuchar lo que tú tienes para decirnos. Te alabamos por toda tu bondad que aprendemos con la vida de Elías. Y nos encomendamos a ti, a tu gracia, por medio del Señor Jesús. Amén. Amén.